nos da de alabarle, de bendecir su nombre, de ministrarle. Te invito a que te pares de tu lugar y con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma le entregues este tiempo al Señor Dios bendito, que todo lo puede y que es misericordioso. Te invito a que entres en un tiempo de comunión con Él y que podamos juntos ministrar en alabanza y adoración. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¡Venga! Al que es digno de recibir la gloria.
todos ustedes, ¿cómo están? Me da mucho gusto que volvamos a estar juntos. Como siempre decimos, aunque no los podemos ver, pero sé que están allí y que estamos en unidad de espíritu. Espero que esto que vamos a ver el día de hoy, esta palabra que Dios nos va a dar, sea de bendición para todos. El título de esta conferencia es Tú y yo somos uno mismo. Y yo sé que a algunos de nosotros nos recuerda un éxito juvenil de un grupo de los años 80, pero va muy de acuerdo con el tema que vamos a tratar en esta mañana, y que es el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, vamos a iniciar preguntándonos ¿qué es el cuerpo de Cristo? Porque si bien Cristo tuvo un cuerpo físico como nosotros, Jesús tuvo un cuerpo físico con el cual vivió la vida que estuvo aquí entre nosotros. Ese cuerpo sabemos que fue crucificado, fue maltratado, lastimado, para que a través de ese sacrificio Él pudiera pagar por todos nuestros pecados. Entonces, ahora cuando se menciona el cuerpo de Cristo, en realidad se está refiriendo al nombre que se le da a la iglesia, como lo describe el apóstol Pablo en algunas de sus cartas, en Romanos, en Colosenses, en Corintios, en Efesios. Habla del cuerpo de Cristo y de que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Para que empecemos a tomar el hilo de esta conferencia, vamos a leerlo como está en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Ahí empieza Pablo a describir lo que se conoce como el cuerpo de Cristo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta es la forma en que lo describen en la carta a los Romanos. En Colosenses también, en el versículo 18 del capítulo 1, lo tenemos allí, y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces vemos que en ambas partes dice que Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Entonces el apóstol Pablo usa esta comparación de un cuerpo humano para explicar cómo es que todos los creyentes debemos funcionar como parte de la iglesia. El cuerpo humano vivo tiene diversas partes, cada una tiene una función específica y todas las partes que lo forman tienen un propósito, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos decidir cualquier movimiento, cualquier torsión o giro que hacemos con nuestro cuerpo, no la podemos decidir si no viene de aquí, de la orden de nuestra cabeza. Entonces, por eso Pablo usa esta comparación de que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La cabeza emite la orden, el cerebro manda la orden, y todo esto que hacemos es porque viene de aquí la orden, ¿sí? El cuerpo por sí solo no podría moverse sin esos impulsos, sin esas direcciones. Entonces, es lo mismo que pasa cuando nosotros consideramos que somos todos los creyentes con un solo cuerpo y recibimos las órdenes de nuestra cabeza, que es Cristo, ¿sí? Entonces, todas las partes de mi cuerpo se van a someter a las órdenes que salen de mi cabeza. Un cuerpo sin cabeza no puede funcionar, ¿sí? Hay una película que habla del jinete sin cabeza, pero pues es una película obviamente, ¿verdad? La realidad es que
un cuerpo sin cabeza está muerto, no funciona. Y Pablo usa esta comparación en la carta a los Efesios. Vamos a leerlo, Efesios 5, 23 y 24. Nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. ¿Sí? Entonces aquí vemos claramente cómo es que todos nosotros, como creyentes que formamos toda la iglesia, debemos estar sujetos a Cristo. ¿Sí? Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y obviamente si Él es la cabeza, da las direcciones, nosotros tenemos que movernos en esa situación de obediencia y de hacer lo que mi cabeza me está pidiendo. Esta es la única forma en la que vamos a poder lograr cumplir con los mandamientos que están escritos aquí en la Biblia y hacer todo lo que Él nos pide. ¿Sí? Cuando tenemos la orden y la ejecutamos, estamos en una sinergia, estamos en unidad, en obediencia y tenemos bendición y tenemos función completa. ¿Sí? Vamos a ver qué implica ser parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo, como lo veíamos, es importante. Y si, como lo dice aquí Pablo, cada uno emplea los dones y habilidades que se le han otorgado, de esta manera se empieza a hacer el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Algo importante de ser parte del cuerpo de Cristo es que no vamos en bola o en montón, sino que somos parte de un todo, sí, es como si fuéramos las células de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por millones de células, cada parte de él está formado por células. Entonces yo me imagino a cada creyente como si fuera una célula y entonces se van uniendo estas células y van formando las diversas partes del cuerpo de Cristo, ¿no? Siguiendo la analogía que hace Pablo del cuerpo físico con el cuerpo que es la iglesia. Entonces, para que un cuerpo funcione es necesario que esté sano. Cuando el cuerpo enferma, ya no puede funcionar de la misma manera. Entonces, aquí vamos a tocar en este punto que cada miembro de la iglesia es indispensable para el funcionamiento de la misma, ¿no? Para que entre todos podamos ser esa iglesia santa y sin mancha que también escribe aquí Pablo en el mismo capítulo de Efesios, pero ahora vamos a leer del 25 al 27, donde habla de una iglesia santa y sin mancha. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Entonces, todos nosotros como miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, somos indispensables para funcionar, para que todo el cuerpo funcione correctamente. Esto nos habla de la necesidad de estar siempre vinculados, de estar siempre en unidad. Nosotros no podemos ir queriendo agradar a Dios o hacer las cosas que Dios nos pide, ser obedientes a Dios, si no estamos considerando que somos parte de un todo más grande. Yo no puedo decir amo a Dios, le obedezco, pero aquí sola, aislada en mi casa, es como yo voy a trabajar para Dios o voy a servirle a Dios. Así no funcionan las cosas. Si no seríamos como ese
personaje de antaño que se conocía como el llanero solitario, porque resolvía todas las situaciones que se le presentaban en la vida, siempre luchando contra los malos, pero él solito, ¿sí? Entonces, esto no es posible. Si nosotros dejamos de estar vinculados con los demás miembros del cuerpo de Cristo, no funcionamos. Es indispensable que siempre consideremos que somos parte de un todo. No puedo vivir aislada, no puedes vivir aislado y no puedes pensar yo voy a servir a Cristo y lo voy a hacer de esta manera y a los demás que lo hagan como quieran. Somos parte de su iglesia, somos parte de un todo. Y al estar cada uno de nosotros como creyentes dentro de un núcleo más pequeño, dentro de una congregación o de una comunidad más pequeña, tenemos allí mismo también líderes que nos van guiando para poder hacer lo que ellos están recibiendo de parte de Dios. No somos autónomos, somos parte de un todo y esto no debemos olvidarlo, y sobre todo ahora que en cierta manera estamos un poco más aislados, pero no estamos separados, ¿sí? Podemos verlo en nuestro propio cuerpo. En un momento dado, si tú vas no sé, en un paseo por el carro, a lo mejor se te antoja sacar tu mano y que recibas el aire y aparentemente la mano va fuera del carro, pero en realidad sigue estando unida contigo. Ahorita nosotros aparentemente estamos separados, pero en realidad el que nos une es Cristo, el que nos une es su Espíritu y nos lleva en una misma dirección si nosotros somos capaces de escuchar su voz y de caminar hacia donde Él quiere llevarnos. Así que es importante que lo veamos igual que cuando vemos nuestro cuerpo. Si una parte de mi cuerpo se ve afectada, todo el resto del cuerpo también es afectado. Y esto lo podemos hacer de una manera sencilla. A veces aquí a los lados de las uñas se nos forman unas pequeñas zonas duras que comúnmente las conocemos como pellejitos, ¿sí? Y estos pellejitos son increíbles porque no sé si a ustedes les pase, pero de pronto te encuentras en algún lugar, no tienes una tijerita, un corta uñas, un alicate, algo adecuado para cortarlo y empiezas a percibir que está ahí molestando y a veces hasta te duele porque se encaja. Entonces, algo que tiene nuestro cuerpo es cuando siente algo raro, empieza a fijarse más y más en él y más en él. Y llega un punto en el que lo empiezas a jalar, a mover, y cuando menos te das cuenta ya se levantó más, ¿sí? Y entonces, si se atora, si te pegas, te duele un poquito más. ¿Y qué es lo que muchos de nosotros hacemos en esa desesperación? Yo soy una de ellas. Empiezo a querer pellizcarlo con los dientes o a estarlo jalando y jalando, de tal forma que cuando logro quitarlo, ya me hice una herida muchísimo más grande de lo que necesitaba hacerse y al momento no me duele, ya pude quitar el pellejito que me estaba incomodando. Pero después por la tarde o por la noche, según la hora en que te lo hayas hecho, empiezas a sentir un dolor, como si te hubieras clavado algo allí. Y entonces cuando empiezas a sentir dolor en el dedo, ya no puedes tocar las cosas de la misma manera, ya empiezas a evitar que este dedo, si fue el que se lastimó, se doble, se toque con algo, vaya con el mismo movimiento que va el resto de los dedos y de la mano, porque queremos evitar que se siga lastimando, porque nos duele y entonces, ay, me lastimé, ay, esto me dolió. Así es en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y si un miembro del cuerpo de Cristo está sufriendo, nosotros tenemos que ser conscientes de estar allí para ayudarle, para apoyarle, para rescatarlo, para vendar la herida, para decirle sana, sana, colita de rana, pero a veces
en este aislamiento consideramos que no pasa nada. De pronto como que perdemos la visión de cómo están los demás, de cómo está el resto del cuerpo de Cristo, y nos centramos únicamente en cómo estoy yo, qué me pasa, qué me duele, qué me angustia, qué me da temor, y dejamos un poquito de ver al resto de la iglesia, y todos necesitamos de todos. Es importante siempre considerar esto. No podemos vivir aislados, no funcionamos de manera aislada ni autónoma, y todo el cuerpo necesita moverse en conjunto. Si ustedes se mueven hacia la derecha, sus pies van a ir hacia la derecha, el resto de su cuerpo va a ir hacia la derecha. Si ustedes dan vuelta a la izquierda, todo su cuerpo va a dar vuelta a la izquierda. No podemos mandar una mano a que haga algo de este lado y la otra pues la mando a donde está mi lavadora porque necesito que allá se muevan las funciones de la lavadora o lo que sea. No es posible hacer eso. Todos vamos juntos, todos trabajamos juntos, y es importante que siempre consideremos esto. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos la responsabilidad de cuidar de cada uno de los miembros de la iglesia de la misma manera que cuidamos nuestro cuerpo. Vamos a ver qué nos dice al respecto 1 Corintios 12, del 23 al 26. Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es importante considerarlo porque tristemente nos hemos perdido de esta enseñanza a veces, y si algo no está de acuerdo a lo que nosotros queremos o pensamos y algún otro miembro del cuerpo difiere con nosotros, empezamos a tener esos roces, empezamos a tener esas diferencias que únicamente van dividiéndonos, que únicamente nos van separando y nos hacen perder la bendición de ir en unidad, y nos hacen perder la bendición de estar en acuerdo. Y a veces hasta tomamos nuestras maletas y nos vamos del lugar en donde nos congregábamos porque no hay amor. A veces pensamos eso, aquí no hay amor, mejor me voy. Cuando la realidad es que estamos dejando de ver esta parte que aquí está muy clara. Las partes del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y en el versículo anterior al 23 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, las analogías con nuestros cuerpos, con nuestros propios cuerpos son muy claras. ¿Sí? No sé, hay una parte de nuestro cuerpo que a veces consideramos que no tiene importancia, y es el dedito más pequeño de nuestro pie. La uña a veces sale rara porque está tan pequeño que a veces hay uña. He visto pies de algunas personas que no tienen la uñita, o le sale de una manera muy curiosa. Pero si ese dedito tan pequeño, que más o menos tiene este tamaño, unos 2 centímetros o un poquito más dependiendo del tamaño del pie, sin ese pequeño dedito no caminaríamos de la forma en que podemos caminar.
nos harían falta, ¿sí? Entonces, esto es a lo que se refiere esta parte. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a veces decimos, esto no hace falta. O si una persona ya no está, pues lástima, ya se lo perdió. No, la verdad es que es una tristeza cuando en las congregaciones las personas se van porque sienten que no hay amor, porque sienten que no se les trata bien, o porque tienen ideas que no son las que Dios tiene para nosotros. Entonces es importante no dejar de considerar esto. Somos indispensables cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo y como indispensables tenemos que funcionar en unidad, en acuerdo, en amor. Lo describe Pablo también en otra parte de la carta a los Efesios, que más adelante vamos a ver. Ahora, pongámonos a pensar un poquito. ¿Qué parte del cuerpo eres? O verlo de forma personal. ¿Qué parte del cuerpo soy? Claro que a todos nos gusta ser de los que se notan, de los fuertes, pero no todos podemos ser de los que sobresalen o de los fuertes. A veces algunos somos débiles, a veces algunos somos pequeños como nuestro dedito del pie. Algunos tenemos labores menos importantes o menos notorias, porque todas son importantes en realidad. Entonces, algo que debemos considerar, que ya sea que seas notorio o no, se note que estás o no, no debemos perder de vista que lo que leíamos aquí hace unos momentos, somos indispensables, cada uno de nosotros. Ya sea que nos sintamos débiles o fuertes, o que nos notemos o que no nos notemos, somos indispensables en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y les acababa de leer esto. Antes, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No hay nadie que pueda ser desechado, no hay nadie que no haga falta. Todos y cada uno de nosotros hacemos falta, todos y cada uno de nosotros somos indispensables, ya sea que seamos muy fuertes o seamos de los que estamos con temor y temblor ante las cosas que a veces nos piden hacer o que tenemos que realizar. Y ya veíamos hace rato el ejemplo del pellejito, ¿no? Si yo me jalara el pellejito y mi dedo se lastima, lo voy a sentir y voy a saber que me hace falta. Hace unos días, no sé por qué, me lastimé una parte de la espalda, cerca de la columna, en la parte media, y yo me acosté bien una noche y a la siguiente mañana, de pronto, a la hora de levantarme, me dio un dolor muy curioso en la espalda. ¿Qué pasó? Entonces, no sé si durante el día anterior yo hice algún movimiento que fue de más fuerza o tensión en cierta parte de la espalda, no lo sé. El caso es que me dolía una zona como de 10 centímetros en medio de mi espalda. Y con esa pequeña zona, de verdad parecía que me había con algo, una varilla así clavada en la mitad de mi cuerpo, porque no podía realizar los movimientos habituales. ¿Sí? El solo hecho de querer voltear, como normalmente lo hacemos, no podía, tenía que dar la vuelta así girando todo. Entonces, allí me di cuenta cómo todas las partes de mi cuerpo son necesarias para que yo esté bien. Y ni se diga de cómo me empezó a doler, no quise tomar ningún analgésico ni nada, pero era incómodo estar haciendo las labores habituales con esa molestia, Ya hasta el otro día que seguí yo con la parte ahí toda dura y tensa, mi esposo me puso una pomada, ella me dio un masaje y todo esto, y me fue ayudando. Y eso me hace ver
que somos necesarios los unos a los otros. Como decíamos hace rato, si uno se duele, pues el otro llega y le dice, sana, sana, colita de rata, ¿sí? Entonces, es tan sencilla esta enseñanza, pero a la vez es de tal riqueza y tal importancia que muchas veces decimos, eso ya lo oí, eso ya me lo sé, pero centrémonos en entender cuál es la parte que a mí me corresponde realizar como miembro del cuerpo de Cristo. A lo mejor soy esta uña pequeña que aparentemente no sirve de mucho, pero si la arrancas, si no estuviera, la parte de abajo de tu uña se lastimaría horriblemente y no podrías funcionar con toda tu mano. Entonces, es importante ubicar qué parte me corresponde desarrollar dentro del cuerpo de Cristo y hacerla con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con la mejor actitud que yo tenga y no tengo que hacer o buscar hacer lo que están haciendo los demás, sino tengo que ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué talento me diste? ¿Qué habilidad tengo? ¿Qué parte del cuerpo de Cristo soy? A lo mejor soy un pie, y a muchos no nos gustaría ser un pie porque trabajan mucho, cargan con todo el cuerpo, se cansan, caminan de un lado a otro. Pero si Dios nos puso en una situación así, es importante entenderlo y realizar la labor que tenemos por delante. Y como les decía, no tenemos que hacer todos lo mismo, y mucho menos querer que los demás hagan lo que yo deseo, sino ser complementarios unos con otros. Vamos a leer 1 Corintios 12, pero ahora vamos a leer de los versículos 27 al 31. Dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Sí? Entonces, claramente vemos, no vamos a hacer lo mismo todos, pero sí es importante que sepamos qué es lo que yo tengo que hacer como parte de la iglesia, cuál es mi responsabilidad dentro de ella, porque ya vimos que no puedo vivir aislado. De hecho, no estamos diseñados para vivir así. Desde el Génesis, Dios, al crear a Adán, vio que no era bueno que estuviera solo y le hizo ayuda idónea. Y de allí se vino todo, ¿sí? Después de la mujer vinieron los hijos, la familia. No es bueno que estemos solos. Cuando estamos solos somos presa fácil de los dardos de fuego del maligno. Las ovejas que se quedan atrás son las que son presas de los lobos. Las ovejas que se separan son alimento de los lobos. Así que no es bueno estar solo, no es bueno estar aislado, no es bueno estar separado, y mucho menos en estos tiempos en donde necesitamos estar en unidad, necesitamos consolarnos unos a otros, necesitamos animarnos unos a otros, necesitamos orar unos por otros, y no solamente dentro de la iglesia, sino
alrededor de nosotros. El mundo está tan afectado con esta pandemia que la verdad es que necesita buenas noticias. Malas noticias hay todos los días y a toda hora, pero nosotros como cuerpo de Cristo somos encargados de llevar buenas noticias, somos encargados de llevar consuelo, somos embajadores en nombre de Cristo, ¿sí? Diciéndole a los demás, reconcíliate con Dios, reconcíliate, arrepiéntete. Entonces, como les decía, lo primordial es estar sujetos a lo que Dios nos pide y allí dar fruto. Ahora vamos a ver los primeros versículos, seguimos en 1 Corintios 12, pero ahora vamos a leer del 4 al 11 y después vamos a leer el versículo 18. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarle a Dios, ¿qué es lo que yo debo hacer? Ayúdame a entender, Señor, qué parte tengo que desarrollar para que allí pueda dar fruto, para que allí mi fruto sea abundante, no nada más un fruto escaso, sino dar fruto abundante. ¿Sí? En la carta a los Efesios también podemos ver esto en el capítulo 4, de los versículos 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la unidad perfecta entre nosotros como creyentes y como cuerpo de Cristo. El amor que Él nos ha dado, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Si decimos que amamos a Dios, no podemos dejar de amar a los que están alrededor nuestro, porque si no, la palabra dice que seríamos mentirosos cuando decimos amo a Dios, pero no amo a mi hermano. Entonces,
el vínculo perfecto, el pegamento que nosotros necesitamos para estar unidos al cuerpo de Cristo es el amor. Sin Él no funcionamos, sin Él no podemos tener unidad. Sin ese amor no sería posible que existiéramos, que estuviéramos aquí, porque ese amor de Dios fue lo que lo llevó al sacrificio que hablábamos al principio. Ese amor es el que nos hace decir, tú y yo somos uno mismo, somos un mismo cuerpo, tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo Dios. ¿Sí? Entonces vamos a concluir todo esto. La iglesia tuvo su inicio en el día de Pentecostés. Es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Entonces, es una fiesta judía. En el día de Pentecostés había 120 personas en un aposento alto, en unidad, en oración, porque estaban haciendo lo que Dios les había dicho. Jesucristo les había dicho antes de ser llevado al cielo: quédense en Jerusalén, quédense aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces, ellos estaban allí en ese aposento, estaban orando y unánimes. Cuando de pronto la Biblia narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos que se oyó un estruendo fuerte y se les aparecieron lenguas como de fuego que se asentaban en cada uno de ellos, y de pronto todos empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? De tal manera que la multitud que había en Jerusalén en ese tiempo, porque la fiesta de Pentecostés era súper concurrida, llegaban de muchas partes del mundo, y los menciona todos en el libro de los Hechos, y decía medos, elamita, perdón, déjenme buscarlo porque esa palabra se me atora un poco, elamitas, perdón, partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos residentes, judíos, cretenses, árabes, o sea, una diversidad de lenguas había allí en ese momento en Jerusalén, y todos los estaban oyendo hablar en su propia lengua, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó cuando todo esto empezaron a decir están borrachos, están ebrios? Y entonces, de pronto, cuando todo esto está pasando, Pedro se levanta y les empieza a hablar y da un discurso que aún a mí lo sigo leyendo y se me enchina el cuerpo de la emoción de lo que empieza a narrar, empieza a decirles todo lo que había sucedido con Jesús, cómo no lo habían considerado, cómo lo habían crucificado, cómo no habían escuchado todo lo que él había traído como noticias del reino de Dios, en fin, hasta que llega a un punto en donde cuando ya todos están escuchando esto, de pronto empiezan a darse cuenta de lo que realmente habían hecho con Jesucristo, y empieza a caer en ellos esa convicción de qué hemos hecho. Y en el versículo 37 sucede esto: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Y este punto es importantísimo, porque en cuanto es el nacimiento de la iglesia, sucede todo esto del discurso, que el discurso es bastante largo, por eso no lo quiero leer ahorita, por favor léanlo en su casa. Pero al terminar Pedro, de hablarles todo esto, ellos se dan cuenta de su realidad. ¿Qué hacemos? De inmediato Pedro en el versículo 38 les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno
de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este es el nacimiento de la iglesia. Y esto es lo primero que la iglesia hizo. Empezar a dar buenas noticias. Empezar a decirle a los demás, hey, necesitas arrepentirte. Necesitas a Cristo. Aquel a quien desechaste es a quien te hace falta. Y eso empezó inmediatamente de que Cristo fue crucificado. La fiesta de Pentecostés fue 50 días después. Pero sigue siendo vigente, porque aún ahora hay muchas personas que no han considerado a Dios y que en estos momentos necesitan algo que les ayude a pasar por las situaciones difíciles que están viviendo. Y ese algo es esto, que se arrepientan y se bauticen y en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Esto es lo que nosotros como iglesia tenemos también que hacer. Empezar a llevar buenas noticias. Esta es la base de todo, de formar parte del cuerpo de Cristo. Si no hacemos esto, no estamos cumpliendo, ni estamos obedeciendo lo que Dios les dijo, porque eso se los dijo desde el capítulo 1, versículo 8, donde les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Pedro se levanta con autoridad y con la llenura y el poder de Dios y sucede esto. Y eso es lo que ahora como iglesia necesitamos. Seguir siendo llenos del Espíritu de Dios, seguir llevando buenas noticias y seguir obedeciendo al Señor en esta labor que inició en el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Eso sigue vigente para nosotros, el llevar buenas noticias. No se ha terminado, aún cuando estamos aislados, aún cuando estamos en nuestras casas, es posible llevar buenas noticias a otros. Es posible hacer una llamada a alguien que sabemos que está enfermo o que necesita ayuda o que necesita una oración. Hace unos días hicimos un reto en el grupo de los jóvenes. Mándale a tus contactos, necesitas una oración, yo puedo orar por ti. Hemos recibido una cantidad increíble de respuestas. Sí la necesito, muchas gracias, necesito una oración por esto, por aquello. Y las hemos estado escribiendo. Y saben, ha sido una gran bendición para nosotros que estamos participando en este reto. Yo extiendo este reto. Eres parte de la iglesia. Mira a tu alrededor. Hay gente necesitada que necesita estas buenas noticias. Arrepiéntanse y acérquense a Dios. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Efesios 4. Efesios 4 del versículo 1 al 6 es esta parte tan importante de andar en la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? La gran comisión sigue vigente y hace rato decíamos, el vínculo perfecto como cuerpo de Cristo para estar unidos es el amor. Aquí lo vuelve a reiterar Pablo. Y tenemos que ser atentos a esto y no dejar que diferencias de opiniones o de sentimientos o de apariencias, porque a veces son apariencias, a veces yo me imagino que estuvo pensando esto de mí o yo creo que pensó esto otro. No podemos movernos así como cuerpo por apariencias o por pensares, ¿sí? Necesitamos movernos por la verdad y la verdad está escrita aquí. Y la verdad es que sin amor nada somos. Y la verdad es que sin ser parte del cuerpo no funcionamos. Y la verdad es que si no cumplimos con el propósito por el cual fuimos llamados, estamos nada más perdiendo nuestro tiempo al decir soy creyente. Entonces, más que nunca les decía, el mundo necesita buenas noticias y nosotros las tenemos. Y a veces pensamos que lo que podemos hacer es pequeño, pero algo pequeño de uno con otro pequeño de otro y otro pequeño de otro va formando un todo. Les quiero comentar, hace, no sé, más de 10 años, hicimos un evento que ya ni me acuerdo bien de qué se trató, pero en ese evento se repartieron unos separadores que tenían aquí unos teléfonos y decía SOS, oración por la familia. Tiene más de 10 años. Y hace unos días recibimos una llamada a la casa, que es uno de los teléfonos que pusimos allí. Y era un señor que de inicio yo contesté y me preguntó, ¿a dónde hablo? Y no me gusta ni decir a tal lugar, porque a veces no sabemos cuando son llamadas de extorsión o de algo no tan bueno, sobre todo cuando no conocemos la voz o algo así. Entonces le dije, ¿a dónde quiere hablar? Y me contestó, ¿a dónde hacen las oraciones es allí? Y primero me sorprendió porque habíamos estado publicando esto de que si necesitabas una oración podíamos hacerlo, pero lo publiqué cuando menos yo y los demás chicos en el teléfono celular y llamaron al teléfono fijo de casa. Entonces al momento me sorprendió un poco y le dije, sí, ¿qué tipo de situación quiere o qué oración quiere? Y me empezó a decir el Señor, quiero que oren por mí porque estoy muy mal. Y mi esposo se empezó a acercar y entonces como era un señor me pareció un poco más conveniente que lo atendiera mi esposo. Y le dije, permítame un momento. Lo comuniqué con Rosalío y ya él empezó a hablar con él, empezó a orar y al final me platicó. Este señor, él dijo que tenía más de 11 años, que le habían regalado una Biblia y que nunca la había abierto hasta ahora que sentía esa necesidad. Y dentro de esa Biblia encontró el separador con los datos de SOS, oración por la familia. Y bueno, no sé quién le haya regalado esa Biblia. La tuvo guardada según él más de 11 años. Pero qué bendición que se atrevió a llamar y que hubo quien le respondiera. Y además recibió lo que estaba allí en el separador, una oración que le animó, una oración que le trajo la oportunidad de volverse a Dios, de ponerse en manos de Dios, de recibir buenas noticias. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque a veces hacemos cosas que nos parecen insignificantes, pero que en las manos de Dios
es una bendición enorme. Así que no nos quedemos con que qué puedo hacer yo aislado y sin muchos recursos. Cada cosa que tú hagas va a ser respaldada por Dios. Y cada paso que tú des, Dios va delante de ti. Así que no nos cansemos de hacer el bien, dice la Biblia, porque a su tiempo segaremos. Y bueno, pasaron 11 años para que este separador diera un fruto. El tiempo es de Dios. Y la bendición, si nosotros no lo hubiéramos dado, nos hubiera pesado más en nosotros que a la persona que la buscaba. La iglesia primitiva trastornó el primer siglo a partir de que se formó. Pero ahora el mundo quiere transformar a la iglesia actual. No permitamos que esto suceda. No dejemos que el mundo marque nuestra forma de actuar y de pensar aún, porque recordemos que nuestra cabeza es Cristo y que sus pensamientos son los que tenemos que buscar. No lo que dice el mundo, no los pasos que marca el mundo. ¿Sí? No dejemos que el mundo nos transforme a nosotros, la iglesia. No podemos dejar que esto pase, sino que tenemos que empezar a operar como una iglesia fuerte, llena del Espíritu Santo, comprometida con Dios y con los que necesitan de Dios. Cada uno de nosotros es un emisario encargado de llevar el pan de vida. Hay mucha gente hambrienta en este mundo, y no lo digo físicamente, aunque sí sé que también hay hambre en el mundo. Pero si se pierde su alma, no hay más remedio. A lo mejor pueden pasar un día, 2 o 3 sin comer alimento físico, pero si su alma y su espíritu se pierden, eso sí es una tragedia. Así que no dejemos que esto suceda. Vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 38 y 39 y terminamos con esto. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Dios es el encargado de llamar a la gente, pero nosotros estamos comisionados por Él para darles el pan de vida. Así que es un reto que empecemos a movernos como cuerpo de Cristo, utilizando los dones, utilizando los talentos, utilizando el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Y si tú aún no eres parte del cuerpo de Cristo, lo primero es esto que decía el versículo 38. Arrepiéntete y pon tu vida en manos de Dios. Ahora mismo podemos hacerlo a través de palabras sencillas que tú puedes decirle al Señor. Te invito a que las repitas. Voy a hacer esa oración pequeña, sencilla, pero de gran poder para tu vida y para lo que Dios puede hacer con ella. Amado Dios, gracias por este mensaje y gracias por la oportunidad que tengo de arrepentirme de todo lo que he hecho y de la forma en que he vivido. Gracias porque ahora puedo entender que para formar parte de tu cuerpo necesito arrepentirme de mi manera de vivir, arrepentirme de los pecados que he cometido. Así que reconozco, Señor, que tú moriste en esa cruz para pagar por esos pecados. Reconozco que tu sacrificio era para librar mi vida de perderme en la eternidad contigo. Porque puedo ahora ser parte de tu cuerpo al tomar esta decisión
de poner mi vida en tus manos y declarar que te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, porque eso me permite acercarme libremente hasta el trono de la gracia. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, eres ahora parte del cuerpo de Cristo. Y ahora lo que corresponde es que empieces a preguntarle a Dios, ¿qué parte soy? ¿Y qué puedo hacer? Si tienes una Biblia, te sugiero que empieces a leerla. Y empieces a leerla a partir del Nuevo Testamento, a partir de los Evangelios, que es una lectura un poco más comprensible. Y Dios te va a ir enseñando el camino. Si puedes buscar a alguien que te pueda apoyar o ayudar a entender lo que está escrito, si tienes dudas, nosotros como grupo estamos para servirte. Puedes dejar un comentario y te respondemos con mucho gusto alguna duda. Y para el resto de nosotros los creyentes, me gustaría terminar este tiempo pidiendo al Señor que nos llene de su Espíritu Santo nuevamente, como si hoy mismo fuera el Pentecostés, para empezar a funcionar y operar como Él lo espera y como Él lo tiene ya dispuesto para nosotros. Que andemos en buenas obras que ella tiene preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, por todo esto que hoy has hablado a nuestros corazones. Pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos llene, pero nos llene de tal manera que nosotros no dejemos de ver la necesidad a nuestro alrededor, que abras nuestro entendimiento para ver lo que sucede a nuestro alrededor, para que nuestro oído esté atento a aquellas personas que están en necesidad, a aquellas personas que necesitan buenas noticias, Señor, y que en consecuencia podamos actuar. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, llénanos de ese poder que diste a los primeros miembros de la iglesia, a todos aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Padre, que podamos ser fieles embajadores tuyos, que podamos decir, benditos son mis pies, porque llevan el Evangelio a todo lugar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de ser renovada en mi interior por tu Espíritu Santo y de seguir formando parte de aquellos que están comisionados a llevar buenas noticias. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, te alabamos y te damos a ti toda la gloria y esperamos ver las manifestaciones de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, alcanzando a todos aquellos que están lejanos, acercándolos a tu corazón, Señor, y llevándoles el alimento que tanta falta les hace. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengan un excelente día y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene todo su ser, espíritu, alma y cuerpo.